Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y te voy a pedir que busques en tu Biblia Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 32. Vamos a leer desde el versículo 24. ¿Lo tiene? Amén. Ya. Dice así la palabra del Señor. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de llegar a este lugar. Tú nos has traído hasta aquí, Señor. Tú nos has traído a este lugar, Padre. Es por tu voluntad que tú nos has permitido estar aquí sentados, escuchando tu palabra, Señor. Estar reunidos, Señor, haber bendecido tu nombre, haberte alabado, porque tú pusiste, Dios, en nosotros el querer como el hacer. Y por eso es que estamos aquí. Gracias por escogernos. Gracias por de toda esta cantidad de gente que existe en este mundo y en esta ciudad. Tú hoy día nos has traído a este lugar para escuchar tu voz, para poder regocijarnos contigo, para poder, Señor, alabarte, bendecirte, sentir tu presencia, saber que tú estás aquí en medio nuestro y que nos hables de manera personal. Gracias te damos, Señor. No queremos salir de este lugar como entramos. Queremos ser transformados por tu palabra. Queremos ser transformados, Dios, en todo nuestro ser. Padre, queremos ser trastornados por ti, Señor, cambiados totalmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no haya ninguna distracción en este lugar, que nos saque ninguna cosa que nos tenga ocupada nuestra mente. Queremos dedicarnos absolutamente a escuchar tu palabra en este momento. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El título de este mensaje es No te soltaré. Ya como lo leímos recién. A ver si usted le puede decir al Señor: no te soltaré. Dígale con toda su fuerza: no te soltaré. Gloria a Jesús. Bueno, quiero comenzar este mensaje confrontándonos a todos nosotros a una realidad que, sin darnos cuenta, ha debilitado nuestro carácter espiritual. Amén. A medida que la humanidad ha avanzado, y esto no es algo que a mí se me ocurre, todos lo podemos ver, es algo muy evidente lo que voy a decir, es muy obvio lo que voy a decir. A medida que la humanidad avanza, el progreso nos ha dado muchas comodidades, ¿cierto? La palabra incluso lo dice, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. ¿Y qué significa eso? Que la humanidad tiene más conocimiento, por lo tanto construye más herramientas, y esas herramientas hacen que ahora la vida nos sea mucho más fácil. Si tú investigas un poco, lees un poco de historia, te vas a dar cuenta que la vida en la antigüedad era mucho más difícil. La vida hace 100 años era mucho más difícil que como hoy día nosotros la tenemos, ¿cierto? Hoy día tú tienes hambre, te metes a una aplicación, le pones ahí lo que quieres comer y llega a la puerta de tu casa. Entonces la vida es muy fácil, te estoy dando un ejemplo, pero la vida es muy fácil para nosotros, porque ha avanzado la humanidad, ha avanzado el conocimiento, hay más herramientas, hay más formas de comunicación, ¿cierto? Antes, para uno poder comunicarse con alguien, mandaba el mensaje por carta, ¿cierto? Tenía que esperar que la carta llegara al destino y después esperar que la persona al otro lado escribiera una carta de vuelta y después esperar que esa carta llegara de vuelta. Y pasaba mucho tiempo para que tú pudieras realmente saber cuál era la respuesta o la reacción, ¿cierto? Ahora me dejan en visto 5 minutos y ya desesperados algunos. Yo he escuchado que algunos se desesperan cuando ven los tickets azules. Eso es, ¿o no? ¿Cierto? ¿Tickets azules? ¿Cierto? Se ponen los tickets azules en el WhatsApp y no ven respuesta y empiezan: ya, me dejó en visto. Imagínate una persona cuando tenía que, para poder comunicarse, tenía que escribir una carta, dedicarse, sentarse ahí, escribir la carta a mano, ¿cierto? Después meterla en un sobre, cerrar el sobre. Después tenía que ir en caballo, a lo mejor, hasta la oficina de correo, y ahí tenía que pagar para que la persona del correo se la llevara al otro. Mira, te estoy dando una lata, pero para que te imagines
que para nosotros hoy día la vida es muy fácil. Todo es más rápido, todo es más fácil, todo está al alcance de un clic. Pero ese mismo progreso nos ha robado algo fundamental que hoy día quiero que reflexionemos. Nos ha robado el regalo de apreciar el proceso. Porque hoy día cuando nosotros hacemos las cosas, no apreciamos el proceso que hay detrás de las cosas que se realizan. Nos ha robado el regalo de apreciar el proceso y también nos ha robado el carácter para ser persistentes. Y nos ha robado el carácter para ser perseverantes. Nos cuesta ser persistentes y nos cuesta ser perseverantes porque cuando las cosas no resultan de inmediato, nos desanimamos de inmediato. No tenemos la capacidad, no tenemos la resiliencia, de a poco se nos ha ido quitando esa capacidad de ser persistentes y de ser perseverantes y de entender que las cosas requieren un proceso. Hemos olvidado una verdad universal, que lo que vale la pena cuesta. Dígale al que está al lado, lo que vale la pena cuesta. Las cosas ahora cuestan menos. Te acabo de decir que para poder comunicarse con alguien que estaba muy lejos, había que pagar un gran costo. Hoy día, como es solamente un poco, tú mueves tus manos, pones ahí en el teclado del celular y aprietas enviar y tienes inmediatamente la respuesta. Ya no sientes, ¿cierto? Como no te cuesta, no le das valor a esa comunicación. Lo que vale la pena cuesta y no es rápido. Es un proceso. Diga proceso. Es un proceso. Tiene que haber un proceso. A veces queremos que las cosas se hagan así, rápido. Pero las cosas que valen la pena, que tienen valor, necesitan un proceso. Y tenemos que estar dispuestos a esperar el proceso, a permanecer en el proceso, a perseverar en el proceso. Amén. Ahora, cuando hablamos de guerra espiritual o hablamos de lucha, porque si tú te recuerdas lo que acabamos de leer, ahí hubo una lucha, dice la palabra, entre Jacob y el ángel, ¿cierto? Ya. Cuando hablamos de guerra espiritual o hablamos de lucha, a veces lo usamos como una frase motivacional solamente, porque está en nuestras canciones, ¿cierto? Hay canciones que hablan de que hacemos guerra, ¿cierto? Se está cayendo el reino de las tinieblas, ¿cierto? Y lo usamos como una frase motivacional, pero se nos olvida lo que realmente implica una guerra. Guerra no es solo cantar con una actitud ofensiva o de ataque. Cuando nosotros hacemos guerra, no es solamente tener una actitud ofensiva y de ataque. No solamente eso. Por eso ¿por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la tendencia, como todas las cosas se nos dan más fácil hoy día, tenemos la tendencia a simplificar las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, voy a hacer guerra espiritual, ¡ah! ¡Diablo! ¡Ah! Y creemos que eso es hacer guerra. O cuando cantamos, ¿cierto? ¡Hagamos guerra espiritual! Está bien que cantemos eso, no deje cantar con esa actitud. Pero eso no es, en el sentido completo, lo que es la guerra. Una guerra, por definición, implica oposición. Diga oposición. Oposición. La guerra tiene oposición. Entonces, haciendo el ejercicio mental, haga el ejercicio mental. Cuando estamos todos aquí en el templo cantando hagamos guerra espiritual, o cuando estamos aquí todos cantando se está cayendo, estamos todos en una misma disposición, cantando algo con toda nuestra fuerza, pero no hay oposición. Ahí no hay oposición. Hay una declaración que es parte de la guerra, porque es parte de la guerra. De hecho usted sabe, los ejércitos, ¿alguno ha visto la parada militar? ¿Cierto? Los ejércitos, como una forma de mantener la moral alta y de motivarse, cantan. Y cantan, no sé si han visto los ejércitos, el ejército de Chile, la Armada, cantar y entonar los himnos de la patria, los himnos del ejército, como lo cantan con esa fuerza, ¿cierto? O otros que ponen el ejemplo, por ejemplo, Chile cantando el himno nacional, los hinchas de la Roja, ¿cierto? En el partido contra España, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa oportunidad, ¿cierto? Eso fue en el año 2014, aquí los futbolistas me confirmarán. ¿2014 fue? ¿Sí? Varios me dicen que sí, ya.
¿Algunos han visto el video de nuevo? ¿Y no se te paran los pelos de punta? Claro, porque una parte de lo que es el ejercicio de prepararse para la guerra es motivarse. Pero cantar en esas circunstancias naturales no es la guerra en sí, porque la guerra implica oposición. Cuando estamos todos en una disposición y cantamos con toda esa fuerza, ahí no estamos experimentando la oposición. La oposición la experimentamos en otros momentos. Entonces, no estoy diciendo que dejemos de cantar, cantemos, pero tienes que estar atento, porque guerra es oposición. Guerra es oposición. Una guerra implica atravesar territorio enemigo. Una guerra implica dificultad. Una guerra implica sudor. Una guerra implica resistencia. Una guerra implica estrategia. Es mucho más amplio el concepto de guerra. Es mucho más amplio la guerra y la lucha. No existe tal cosa como una victoria sin batalla. No existe tal cosa como una conquista sin esfuerzo. Siempre las conquistas son con esfuerzo. Y el problema es que queremos llegar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, sin enfrentar los enemigos, sin el esfuerzo de lo que significa llegar a la tierra prometida. Queremos la autoridad de la victoria sin la fatiga del combate. Pero Dios, en su infinita sabiduría, diseñó la vida espiritual de tal manera que el resultado está firmemente ligado al esfuerzo de obtenerlo. Dios diseñó la vida espiritual para que cueste obtener el resultado. Está hecho para eso, para que haya un proceso en el que tú estás involucrado. Dile a tu hermano que está al lado, tienes que meterte en el proceso si quieres lograr el resultado. La bendición no es solo lo que recibes al final. La bendición es en quién te conviertes mientras atraviesas la dificultad para alcanzarlo. Esa es la bendición. La bendición es en quién te vas a convertir. ¿A dónde vas a llegar por medio de ese proceso difícil en el que Dios te puso para formarte? Hoy quiero invitarte a cambiar tu mentalidad. Y la palabra arrepentimiento, de la que muchas veces nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos de que hay que arrepentirse, significa cambio de mentalidad. Así que dile al que está a tu lado, cambia tu mentalidad. Eso es arrepentirse, cambiar de mentalidad. Deja de ver la dificultad como un castigo, porque muchos ven la dificultad como un castigo. Se me está haciendo difícil porque esto debe ser un castigo, esto debe ser una maldición, dicen algunos. Pero no, la dificultad está hecha para formar en ti la persistencia, la perseverancia, la resistencia. Entonces tú tienes que entender que esta dificultad que a veces enfrentas es parte del diseño de Dios para que tú logres el resultado. Deja de ver la oposición como una señal de que debes detenerte. Porque muchos ven la dificultad, ven la oposición y se paralizan y no quieren avanzar. Porque hay una oposición. Y empieza a ver la lucha, la oposición, la dificultad como el camino necesario, el proceso divino para obtener lo que Dios ha reservado para ti. Porque Dios tiene algo reservado para ti. Dile a tu hermano, hagamos el ejercicio, dile a tu hermano, Dios tiene algo reservado para ti. Pero tienes que pasar por el proceso. Vamos a Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tremendo este pasaje. El autor de Hebreos está haciendo una clara exhortación a no tirar la toalla. A no tirar la toalla. Mira lo que dice el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, hay un gran premio. Hay un premio si no pierdes la confianza.
Y la palabra perder es muy importante acá. Perder es la idea de arrojar algo que te pesa mucho. Tú estás llevando algo que al principio pesa poco. ¿Te ha pasado? Tomas algo que te pesa poco, pero empiezas a ir por el camino. No sé si han ido a la feria, ¿cierto? Cuando tú tomas la bolsa con la mano derecha, o sea, izquierda, esta es la izquierda, esta es la derecha, esta es la izquierda, ya. Tomas la bolsa en la feria y vas ahí, y después te cambias de mano, porque te empezó a pesar la izquierda. Y después te cambias de nuevo de mano, y después la dejas en el suelo. Y después, y así. Porque al principio no pesa, pero después empieza a pesar. Y te empieza a molestar, y te empiezan a doler las manos. ¿Cierto? Entonces, la palabra perder, que usa el escritor de Hebreos aquí, es la idea de soltar algo que al principio pesaba poco, pero que en el camino empezó a ser más pesado. Es la idea de arrojar o soltar algo porque te termina cansando. Como el soldado que tira la espada, ¿cierto? O un soldado que tira el fusil, o un soldado que tira su equipamiento. Porque cuando estamos en guerra, en medio de la lucha, o esperando un enfrentamiento, una de las cosas muy importantes que no puede pasar es que el soldado se despoje de su armamento o de su equipamiento. El soldado no se puede soltar de su equipamiento porque en cualquier momento se puede requerir que él tome su fusil y ataque cuando está en la guerra. ¿Han visto películas de guerra, cierto? En las películas de guerra, la idea es que el enemigo ataca cuando el otro grupo que está en guerra menos lo espera. Es inesperado, esa es la idea. Hay un factor sorpresa. Entonces, el que está en la guerra no puede dejar su fusil al lado e irse a hacer otra cosa y no tener nada con qué defenderse. Tiene que estar equipado, tiene que tener algo con qué defenderse. No se puede desentender. Pero el equipamiento de guerra generalmente es pesado. No es pesado si lo tomas un ratito, pero es pesado si después tú estás todo el día. Imagínate, no es lo mismo ponerse las botas, ¿cierto?, de combate, ponerse la ropa de combate, ponerse la mochila que tiene un montón de cosas, ¿cierto?, y andar con el fusil. No es pesado ponérselo, pero quédate todo el día con eso. Y haz todas las actividades que tienes que hacer en el día con eso. Y camina kilómetros con eso. Se termina volviendo algo pesado. Pero con el objetivo de preservar la vida tuya y de tus compañeros, no puedes despojarte de tu equipamiento, porque estás en la guerra. Entonces no puede pasar que el soldado se despoje de su armamento o de su equipamiento. Y esto es muy importante, y aquí te pido que prestes mucha atención. En esto quiero ser enfático. Estamos en guerra. Dile a tu hermano que está al lado, estamos en guerra. Infórmale. Dale la noticia que estamos en guerra. Y estamos en una guerra donde obviamente hay oposición. Es obvio lo que estoy diciendo, pero a veces nos olvidamos. Y pasa esto, que es lo mismo que el soldado que como que pierde la noción de que está en guerra y deja su equipamiento al lado, deja su fusil al lado, y de repente vienen los enemigos y lo atacan, y él estaba sin su arma, y es tomado cautivo o es muerto porque no estaba preparado, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, bueno, estamos en una guerra que hay oposición, que es obvio, pero muchas veces se nos olvida que estamos en una guerra donde hay oposición y donde en cualquier momento podemos recibir un ataque. Estamos en una guerra donde hay oposición y la promesa de Dios se obtiene cuando se gana la guerra y no antes. Avísale a tu hermano que está al lado, estamos en guerra, no sueltes tu espada. Muchos enemigos pelean todos los días sin descanso contra nosotros. Y esto es una constante en la vida del discípulo. Hay mucha oposición contra nosotros porque estamos haciendo guerra cuando nosotros somos trasladados de reino. Dice la palabra que tú fuiste trasladado de reino. Fuiste rescatado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y tú crees que el enemigo se va a quedar de manos cruzadas? Desde que el reino de Dios vino a nuestra vida, hemos decidido entrar en una guerra para extender el reino de Dios en nuestra vida.
Porque también tienes que entender que extender el reino significa predicarle a los que no se han convertido, por una parte. Pero por otra parte también significa que Dios tiene que conquistar todas las áreas de nuestra vida. Porque yo pido que levanten la mano los que ya Dios ha entrado en todas las áreas de su vida y están listos. No la levanto yo porque yo tampoco. Ninguno de nosotros, por algo estamos aquí, si no estaríamos en el cielo, ¿cierto? Entonces hay muchas áreas de nuestra vida que Dios tiene que entrar y conquistar. Hay una guerra constante, una batalla constante por nuestra alma y por las almas de las personas a las que nosotros podemos alcanzar. Una guerra constante por extender el reino de Dios en nuestra vida y en las vidas de otros. Y muchos creen erróneamente que todo será fácil y simple, pero nada más lejos de la verdad, porque hay mucha oposición a la que debemos hacer frente y aceptar el reto de convertirnos en conquistadores en favor del reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 36. Habla algo que muchos prefieren ignorar. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es importante que nos quede claro el orden que Dios estableció. Primero va la paciencia para hacer la voluntad de Dios para después obtener la promesa. Hay un proceso de por medio y eso tienes que entenderlo. Y ese proceso es un proceso donde hay guerra, donde hay lucha, donde hay oposición. La palabra griega para paciencia, que es la palabra hupomone, no significa sentarse en una silla a esperar pasivamente, no significa cantar coritos, tampoco significa ser un cristiano confesional que confiesa cosas solamente, ni tampoco significa desear solamente, significa permanecer bajo carga. Paciencia es permanecer bajo carga. ¿Te acuerdas lo que te hablaba? De que no es pesado para un soldado levantar el fusil. Porque creo que pesa algo así como 3,5 kilos, no sé, ¿sí? 3,5 kilos más o menos pesa un fusil, para que usted lo sepa, dato curioso del día. 3,5 kilos pesa un fusil, no pesa mucho. Pero marchar todo el día con el fusil en los brazos, listo y preparado para usarlo, al rato de andar empieza ya a molestar. Entonces, ¿qué significa paciencia la palabra griega? Significa permanecer bajo carga. O sea, algo que te ponen un peso encima, tienes que permanecer y ser capaz de permanecer con esa carga. Es la capacidad de tener un peso inmenso sobre tus hombros y no quebrarte, no doblarte, no rehuir. ¿Cierto? Dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y mira lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quieres preservar tu alma para Dios? ¿Quieres un día encontrarte con Él? Nosotros no somos de los que retroceden. Los que retroceden van a perdición, sino que somos de los que tienen fe, que es lo contrario de retroceder. Y en la guerra no retrocedemos, avanzamos, conquistamos. Hay mucho de tu vida que Dios quiere conquistar y hay mucho de la vida de otros que Dios quiere conquistar usándote a ti. Entonces no retrocedemos. Retroceder es perdición, retroceder es descalificación. Y es aquí donde Dios quiere poner el acento en que tenemos que acostumbrarnos a lidiar. Tenemos que acostumbrarnos a lidiar con la oposición. Tenemos que entender que este concepto es parte del Evangelio. La oposición es parte del Evangelio. Dilo, la oposición es parte del Evangelio. Y ahora vas a decir, y yo la voy a enfrentar. Porque tienes que enfrentar la oposición. Tienes que luchar. Tienes que luchar. Para poder vencer, tienes que luchar. ¿Quieres vencer? Tienes que luchar. Vamos a Génesis 32. Sí, está bien.
Dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira lo que parte diciendo el texto. Dice que Jacob quedó solo. Versículo 24. Jacob se encuentra solo. Y es cierto, nadie quiere estar solo. Generalmente buscamos estar acompañados. Generalmente buscamos el ruido. Buscamos a otras personas. Buscamos la compañía. Y es cierto que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es necesaria en muchos momentos. Es necesaria. Pero quiero llevarte al aspecto de cuando quedas solo, porque aquí Dios provocó que Jacob quedara solo. Provocó que él quedara solo para enfrentarse con él. Muchas de las batallas más importantes de tu vida serán en solitario. Muchas de las batallas que estás librando hoy día son en solitario. Sabes que eres tú el que lo tiene que hacer. Eres tú el que tiene que tomar acción. Amén. Muchas batallas tienes que pelearlas tú mismo. En lugares donde tu pastor a veces no puede llegar y no puede pelear esas batallas por ti. O tu esposa o tu esposo no puede pelear esas batallas por ti. O tus padres no pueden pelear esas batallas por ti. Porque esa batalla la tienes que pelear tú. ¿Sí o no? ¿Sabes de lo que te estoy hablando, cierto? Jacob había pasado toda su vida dependiendo de otros o manipulando a otros. No sé si tarea para la casa si no lo has leído, pero si tú has leído la vida de Jacob al principio, él se apoyó en otros para hacer algunas cosas que hizo antes de este episodio. Manipulaba, dependía del favoritismo de su madre que la tenía a su favor, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Se confabuló con ella para engañar a su padre Isaac. Dependía de sus tratos que tenía con Labán y siempre estaba haciendo alguna cosa así media extraña, ¿cierto? Si tú lees te vas a dar cuenta. Pero en este momento nadie de los que normalmente se confabulaba o con los que hacía este tipo de cosas estaba ahí con él, sino que estaba solo, enfrentándose directamente con el ángel. Todas sus muletas humanas se rompieron. Y él en ese momento, te pongo en el contexto, estaba por encontrarse con Esaú. Él había engañado a Isaac para quitarle la primogenitura a Esaú. ¿Se recuerdan? Porque Esaú antes se la había vendido por un plato de lentejas. Entonces venía Esaú, él se imaginaba lo peor. Él se imaginaba que iba a pasar lo peor. Y todas las otras veces se había arrancado del escenario. ¿Te recuerdas? Lo que hizo con Rebeca lo hizo así medio en secreto. Lo que le hizo a Esaú de comprar la primogenitura lo hizo cuando él estaba débil, cuando Esaú estaba débil y tenía hambre, ¿cierto? Y estaba desesperado, entonces se aprovechó de su desesperación y le compró la primogenitura, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y también después con Rebeca confabuló y se aprovechó de que Isaac estaba ciego y se disfrazó de su hermano. Entonces hizo estas cosas para eludir el camino correcto por el que se obtienen las cosas y lo hizo por el camino un poco extraño, ¿cierto? Entonces ahora viene Esaú. Y lo que pasa por su mente es, Esaú me la viene a cobrar. Me la viene a cobrar, ¿cierto? Venía Esaú con 400 hombres. Imagínate cómo estaba Jacob. Le había mandado regalos, le había mandado mensajes. Estaba muy preocupado Jacob en este momento. Y ahora no tenía escapatoria. Y Dios orquesta este escenario de soledad, donde queda el ángel y Jacob. Le propone este escenario de soledad. ¿Por qué?
Porque Dios necesita quitarte todo en lo que confías, todas tus maneras de actuar. Porque tú tienes maneras de actuar. Te has tomado el tiempo de observarte y de repente decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago las cosas de esta manera? ¿Cierto? De hecho, lo hablamos en una predicación anterior, si algunos se acuerdan. Escúchala en Rema. Tenemos maneras de actuar que están escritas en nosotros y que estamos acostumbrados a hacer de una forma. Pero Dios hace algo y lo acorrala. Y ya no puede echar mano de su forma, sino que tiene la única salida, que es enfrentar la situación. Dios necesita quitarte todo lo que confías para que te enfrentes a Él. ¿Cómo que te enfrentes a Él? Pero si Dios es un Dios de paz, que me ama, me abraza, me hace cariño. ¿Cómo que Dios me va a enfrentar si Dios es un Dios de amor? Porque te ama, te enfrenta. Te enfrenta porque te quiere cambiar. Como estamos acostumbrados a pensar que Dios vino a ponernos una alfombra roja, vino a ponernos un camino de algodones, pero Dios viene a transformar tu mundo. Dios viene a derribar tus conceptos. Dios viene a golpear tu orgullo. Dios viene a entrometerse en tu vida y no dejarte igual. Dios viene a enfrentarte no para que te asustes, no para que te arranques, no para que le ignores, sino que para que tú también de pie lo enfrentes. Porque mientras siempre tengas un plan B, una forma de cómo tú haces las cosas y esquives ese enfrentamiento con Dios, realmente nunca vas a salir de lo que Dios quiere que salga. Realmente nunca vas a vencer. Si tú no te enfrentas a Dios de esa manera, de la manera que Él quiere enfrentarte, y le esquivas, y echas mano de tus formas, y echas mano de tus recursos, de tu manera de actuar, de tu forma de ser, y no dejas que Dios te enfrente, no vas a vencer. ¿Quieres vencer? Jacob se queda solo, y en esa oscuridad sucede lo impensable. No aparece un ángel con un arpa cantando melodías de paz, sino que dice que aparece un varón para pelear. El texto dice, y luchó con él un varón. Y muchos piensan que eso es una frase poética, pero la palabra hebrea, abak, que significa luchar, que se usa en ese pasaje, implica contacto físico, violento, polvo, sudor, fuerza, ensuciarse. Significa, no sé si alguna vez usted ha visto dos personas peleando, ¿cierto?, a todo lo que da. Y que uno cae al suelo y que el otro se le tira encima y le pega combo, ¿cierto? ¿Han visto peleas así alguna vez? Y que se le sale la camisa y que el otro se la tira y que se la abre y se le saltó un botón por allá. ¿Han visto peleas? No estoy hablando de combate profesional donde hay una técnica y todo. No, estoy hablando de cuando dos personas están enojadas la una con la otra y se tiran al suelo y se rajuñan y se pegan patadas y el otro se tira al suelo y le pega y después el otro lo empuja, ¿cierto? ¿Lo has visto alguna vez? Que son como peleas no como las de Hollywood, que son coreografiadas. No, estoy hablando de peleas así de verdad, de esas que pasan a la salida del colegio. No sé si alguien tendrá memoria o fue protagonista o espectador, no sé, o víctima, o victimario. La palabra que se usa ahí para hablar de luchó con un varón, ¿cierto? La palabra luchar ahí es eso, significa eso. Significa, no es una pelea coreografiada, sino que es una pelea como de esas donde te ensucias, te desarmas, te tiran al suelo. ¿Cómo iban? ¿Cómo venían? Es contacto físico violento, polvo, sudor, fuerza, ensuciarse. Y esto nos conecta directamente con la mentalidad que el apóstol Pablo exige de nosotros en la palabra en 1 Corintios 9, 24, que dice algo que es súper importante, porque también es una lucha. También usa la palabra lucha. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
todo aquel que lucha, aquí usa la palabra lucha, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira qué importante lo que dice aquí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay una lucha. El que quiere entrar en el Evangelio y quiere obtener el resultado de Dios, el que quiere llegar al final, el que quiere obtener la promesa, el que quiere obtener el galardón, tiene que estar dispuesto a aceptar que la lucha, donde hay una oposición, es parte del Evangelio. Si usted le quiere hacer el quite al enfrentamiento, entonces hoy día tiene que cambiar esa mentalidad si quiere realmente el proyecto de Dios en su vida. Si usted quiere el proyecto de Dios en su vida, tiene que entender que el enfrentamiento, la lucha, la oposición es parte de este paquete. La vida cristiana, porque aquí hay algo importante, porque él podría decir, ¿no sabéis que los que corren en el estadio entrenan y salen a correr a la orilla de la playa? Y van al gimnasio y hacen la rutina y toman proteína. No dice eso, sino que habla de lucha, de una actitud violenta, de una actitud intensa, con intención, donde hay un oponente al que le tengo que ganar. Hay un oponente al que le tengo que ganar. Porque dice que solo uno se lleva el premio. El objetivo aquí no es participar. Porque está esa también mentalidad de lo importante es participar. Aquí lo importante no es participar. Lo importante es ganar. Porque si no ganas te pierdes. Entonces tienes que ganar. Dígale al que está al lado, tienes que ganar. No vale solo participar. El objetivo es ganar, es obtener. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Fíjate la palabra abstiene, se abstiene. El atleta olímpico no come lo que quiere, no duerme hasta la hora que él quiere, no pierde el tiempo, se abstiene, se niega a sí mismo. Y eso es una lucha. Pues ¿en qué es una lucha? En que tu cuerpo no quiere. Tu cuerpo quiere dormir hasta tarde. Tu cuerpo quiere comer cositas ricas. Pero si tú quieres ser un atleta en lo espiritual, tienes que abstenerte de muchas cosas que otros no se abstienen. Porque si tú miras el mundo, tú miras tus compañeros de trabajo, tú ves tu familia natural, tú ves la gente que te rodea, tus vecinos, ¿cierto? Que no se abstienen de nada. Ellos hacen con su vida lo que quieren. Pero tú eres un atleta espiritual. A lo mejor no pareces atleta natural, pero eres atleta por lo menos en lo espiritual lo eres. Eres atleta espiritual. Que lucha no solamente con los otros atletas, por poner la analogía, pero sí lucha contra su propio cuerpo, dice. Lo pongo en servidumbre, porque mi cuerpo, mi carne no quiere. Mi carne no quiere. ¿Ya? No es un secreto. Mi carne no quiere. Aquí seamos honestos. Mi carne no quiere. Cuando voy a la oración, mi carne no quiere. Cuando tengo que ir a la lectura, mi carne no quiere. ¿Cierto? Cuando tengo que levantarme el domingo en la mañana para ir al culto, mi carne no quiere. Mi espíritu está dispuesto, pero mi carne no quiere. Cuando lo he pasado mal, cuando las cosas no me han resultado, llego aquí a la iglesia y tengo que cantar, mi carne no quiere. Hay una oposición. ¿Y qué hay que hacer con ese opositor que soy yo mismo, que es mi carne? Luchar. Tengo que pegarle. Tengo que ponerlo en servidumbre. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo hago mi esclavo, lo hago mi siervo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, hay un riesgo de ser eliminado si tú no peleas con tu carne. Y es una pelea, una lucha, una batalla como la palabra que te dije antes, ¿cierto? Como esas peleas afuera del colegio, así. No una pelea coreografiada, sino que una pelea de verdad, donde tú pones tu carne, tu cuerpo en servidumbre. Porque si no peleas, no vas a vencer. Y si no vences, vas a estar descalificado de la promesa que Dios te ha hecho. Y Jacob tuvo que abstenerse esa noche. Tuvo que abstenerse de dormir, porque dice la palabra que luchó toda la noche. Tuvo que abstenerse de huir, que era lo que él hacía siempre. Huía, hacía las cosas por atrás. Hacía las cosas por atrás y después se arrancaba. Se había arrancado de Labán, se había arrancado de su hermano. Pero esta vez no se arrancó. Decidió quedarse toda la noche a luchar. Tuvo que abstenerse de su comodidad. Tuvo que abstenerse de la actitud a la que estaba acostumbrado. Estaba solo. No había nadie alrededor para ayudarse. Ahora mira el versículo, vamos a Corintios, ¿cierto? Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. Nuestra carne es floja. Dile a tu hermano que está al lado. Tu carne es floja. No se ofendan, por favor, porque es la verdad. Es la verdad. Tu carne es floja. Tu carne no quiere servir a Dios. Nuestra carne no quiere orar, no quiere ayunar. Nuestra carne no quiere perdonar. Es que lo que me hizo, es que no me saludó, es que no me miró, es que la palabra que usó, la forma en que me lo dijo, es que la actitud que tuvo. No, es que esto yo no lo soporto. Nuestra carne no quiere perdonar. Si tú dejas que tu carne mande, serás eliminado y serás descalificado. Nuestra carne nos lleva al desánimo. Nos lleva a la inconstancia. Nos lleva a solo funcionar por la emoción del momento. Y solamente hacer las cosas que elevan nuestra dopamina. Una palabra que está muy de moda, que es cuando uno se siente motivado, ¿cierto?, por factores externos. Pablo dice, yo trato a mi cuerpo como un esclavo, lo obligo a someterse al propósito del Espíritu. Jacob hizo exactamente eso. Su cuerpo le gritaba, huye, ríndete. Pero su espíritu le dijo a su cuerpo, en esa oportunidad voy a hacer algo diferente. No nos vamos a quedar aquí toda la noche a pelear. Porque esto ya se tiene que acabar. Se tiene que acabar el guión de Jacob y hoy día empezamos un guión nuevo. Y esa es la diferencia entre un cristiano victorioso y uno derrotado. El derrotado hace lo que su carne quiere. El victorioso obliga a su carne a hacer lo que Dios quiere. Obliga a su cuerpo a hacer lo que Dios quiere. Vamos a volver a Génesis, versículo 25 del capítulo 32. Dice la palabra, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Aquí hay algo tremendo. Dice, cuando el varón, que era un ángel, que era el ángel de Jehová, vio que no podía con él. No podía con él. No podía con él. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso no pudiera con Jacob? ¿Acaso Jacob era más fuerte que Dios? Qué raro este pasaje. Bueno, esto es muy parecido a lo que ocurre en las peleas que uno tiene con los hijos pequeños, ¿cierto? ¿Has jugado a los combitos con tu hijo? ¿O a tirarlo así? Es súper entretenido. Inténtelo en casa. Dios se autolimitó para permitir que Jacob expresara su fe, porque eso es una manera de expresar la fe. Es como luchar con el hijo pequeño, que es muy importante. Es muy importante jugar a las peleas con los hijos. ¿Por qué es muy importante? Porque es la manera en que su hijo empieza a conocer cuáles son sus límites, qué cosas le duelen, qué cosas puede hacer. Es una forma de entrenamiento. Es entretenido, pero es una forma de entrenamiento.
Es como un padre luchando con su hijo pequeño. El padre podría ganar en un segundo, porque es verdad, si uno aplica más fuerza, uno sabe que, porque, obviamente, podría ganar en un segundo, pero permite la lucha para que el hijo desarrolle fuerza y carácter. Es como las peleas con los hijos para que desarrollen ese carácter, para que conozcan sus límites, para que conozcan cómo funciona su cuerpo. Para eso es. Porque Dios permitirá y te pondrá frente a muchos duros escenarios que podrían acabar contigo en un instante. Muchos de los escenarios en los que Dios te pone, si Dios no estuviera de tu lado, podrían acabar contigo en un instante. Pero Él está ahí para que al enfrentarte a esos escenarios desarrolles carácter, fuerza, te conozcas a ti mismo. No es para destruirte, es para que crezcas. Y lo otro que me llama mucho la atención de este pasaje del versículo 25 es que llega el momento del quebrantamiento, el toque en el muslo. El muslo, que es un músculo muy fuerte en el cuerpo y donde hay un hueso, que es el fémur, que es el hueso más fuerte del cuerpo, que es el pilar de la fuerza humana, que nos permite desplazarnos. Dios tuvo que tocar esa fuerza natural en Jacob para que Jacob aprendiera a depender de la fuerza espiritual. ¿Cuántas veces tú confías tanto en ti mismo que viene Dios y toca un área donde tú confías mucho en ti mismo para que empieces a confiar en Él? Y aquí entra un texto complementario que es fundamental para entender lo que pasaba en el corazón de Jacob en ese momento. En Oseas 12, versículo 3 y versículo 4. Dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Siguiente versículo. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Esto está en Oseas 12, 3 y 4. Dice la palabra que Jacob lloró y le rogó. Génesis nos muestra la lucha física, pero Oseas nos deja ver la lucha que había en el alma de Jacob. Que no estaba peleando con arrogancia, que no estaba peleando como un superhéroe, sino que estaba peleando, pero estaba llorando y estaba rogando. Estaba derramado en ese momento delante de Dios, peleando. Estaba quebrantado, estaba peleando desesperado. Y esto es lo que podemos llamar tolerancia al dolor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando el ángel le tocó y le descoyuntó el muslo, el dolor tiene que haber sido impresionante. El dolor tiene que haber sido limitante. Era el momento donde Jacob podría haber hecho este signo, ¿cierto? Que significa tiempo, para un poquito, que me dolió. Era el momento para detener la pelea, porque se le había descoyuntado el muslo de la cadera. Un dolor tremendo, impresionante, insoportable. Un dolor tremendo, impresionante, limitante. Le llamamos un dolor inmovilizador. Un dolor que te inmoviliza. ¿Alguna vez te ha dado lumbago o no? ¿A algunos les ha dado lumbago? Que el dolor es tan fuerte que quedas... y que hay como el Chavo del Ocho, ¿cierto? Cuando le da... y no te puedes mover. Tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces Jacob le dijo: dejémoslo hasta aquí porque no puedo seguir moviéndome. No. El ángel le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob, ¿qué le respondió? No te dejaré. Imagínate, estaba con un dolor invalidante, un dolor que lo dejó, que lo podría haber dejado inválido. Pero él le dijo: no te dejaré. Imaginen la escena. Tiene la cadera dislocada. El dolor físico es agónico. Las lágrimas corren por su rostro. Está agotado porque ha luchado toda la noche. Pero no suelta. Porque esta vez Jacob
decidió actuar diferente que las otras veces. Decidió no arrancar, no huir, no hacer triquiñuelas, decidió enfrentar. Y decidió enfrentar hasta el final. Más allá del dolor, más allá de un dolor invalidante. La cadera dislocada o cualquier articulación dislocada. ¿Alguien de aquí alguna vez ha dislocado alguna articulación? Es sumamente doloroso. Es sumamente doloroso. Una articulación dislocada es motivo más que suficiente para soltar. Si el texto dijera, y Jacob con la cadera dislocada no pudo más del dolor y lo soltó. Eso habría sido totalmente entendible. No podríamos juzgar a Jacob en esas circunstancias si él hubiera decidido soltar, porque el dolor era mucho. Pero lo que no se entiende es que pasó exactamente lo contrario. Jacob no lo soltó, aun cuando tenía un gran dolor, un dolor que lo hizo llorar, no lo soltó. Muchos de nosotros pensamos que las lágrimas son señal de debilidad. Pensamos que si estamos llorando hemos perdido la fe. O al más mínimo sentido de dolor soltamos. Pero las lágrimas de Jacob eran su combustible, su llanto, porque él entendía que esta vez era parte del proceso. Es parte del proceso para ser vencedor en Dios, llorar. Es parte del proceso para vencer en Dios que haya dolor. Lo aceptó. Aceptó el dolor. Las lágrimas de Jacob eran su combustible. Su llanto decía, Dios, no tengo a nadie más alrededor mío. Si tú no me ayudas, estoy muerto, me duele, estoy roto, me cuesta. Lo he intentado muchas veces, me he caído hartas veces, pero te necesito más de lo que necesito que me deje de doler. O sea, te necesito a ti más que al alivio. Muchas veces pasamos por ese dolor. Hay gente aquí que está pasando por ese dolor. Dios le ha tocado su muslo. Dios le ha tocado en lo que más confiaban. Te ha quitado la fuerza financiera, te ha quitado la salud, te ha quitado seguridad. Y estás llorando. Todas esas cosas que te cuestan se confabulan para llevarte al fracaso. Y eso produce dolor en tu interior. Pero ese dolor no es el que te tiene que llevar a soltar, sino que te tiene que llevar a aferrarte aún más. Si estás pasando por ese dolor, el dolor del fracaso, el dolor de que las cosas no te resultan, el dolor de que quieres que Dios se desarrolle en ti de verdad, no es para que te sueltes, no es para que lo dejes de intentar, no es para que te sientas un fracasado, sino que es para que digas, no te dejaré. No te soltaré, no te voy a soltar. ¿Vas a soltar a Dios por ese dolor? ¿O vas a usar ese dolor para aferrarte más fuerte? Porque el verdadero guerrero espiritual es aquel que lucha con lágrimas en los ojos, pero sigue luchando. Porque nadie dice que no hay que llorar. Lo que estamos diciendo es que hay que luchar, a pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar de la tristeza, a pesar de todo. Llega el amanecer, el ángel dice, déjame. Y Jacob lanza su decreto de fe. No te dejaré si no me bendices. Y aquí vemos la persistencia de Jacob. Y Jesús mismo nos enseñó que la única manera de obtener justicia en el reino es a través de la perseverancia. Mira lo que dice Lucas 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dile a tu hermano que está al lado, no desmayes. No desmayes, díselo. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará
fe en la tierra. Mira qué importante este vínculo que hace Jesús. Porque había un juez injusto, ¿cierto? O sea, alguien que no temía a Dios. Lo que está diciendo es que si Dios fuera así de injusto, por último, si eres perseverante, te va a escuchar. Pero Dios no es injusto. Si eres perseverante, Dios te va a escuchar. Pero la pregunta que se hace Jesús, al final, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente perseverante? Que persevera a través de la prueba, del dolor, del fracaso, de la dificultad, de las limitaciones. ¿Habrá gente que sea persistente y permanente a través de todo eso cuando el Señor venga? Y hoy día estamos en el tiempo que sabemos que el Señor viene pronto. ¿Hallará Él este tipo de fe en la tierra? Mira lo que dice la palabra, versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es una forma de batalla. Que claman a Él día y noche es una batalla. Como la batalla que liberó Jacob en contra del ángel. La clave es que claman de día y de noche. Jacob luchó toda la noche. La viuda iba continuamente. Y nosotros muchas veces oramos por algo que queremos. Nos presentamos delante de Dios porque hay algo que está ocurriendo en mi vida que necesito que resulte. Que Dios me ayude con algo. Voy y me presento en la oración. Oro 1, 2, 3 días. La respuesta no llega. Dejamos de orar. Pero Dios quiere que nosotros seamos persistentes en esto. Nos falta la persistencia de la viuda. Nos falta la actitud de lucha que Jacob tuvo. Jacob se aferró aún a pesar del dolor. Y Jesús termina esta parábola con la pregunta inquietante del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús conecta la fe directamente con la persistencia. Para Jesús, la fe no es solamente creer intelectualmente que Dios existe. Para Jesús, la fe es la capacidad de seguir golpeando la puerta aunque parezca cerrada. La fe es la capacidad de seguir luchando aunque tengas la cadera rota. Si te rindes, demuestras que tu fe era pequeña. Si persistes, demuestras que tu fe es genuina. Y finalmente, vamos a Génesis de nuevo, capítulo 32, versículo 28. Finalmente llegamos al resultado. Después de luchar toda la noche, después de haber sido herido con una herida invalidante y no tener la capacidad humana de seguir luchando, pero seguir luchando igual, ¿qué es lo que dice el versículo 28? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Claro, porque hasta ese momento Jacob era Jacob, ¿cierto? No sé si Jacob siendo Jacob, o sea, es decir, siempre hacía las cosas a la forma de Jacob. Jacob hasta ese momento, cuando se enfrentaba a escenarios difíciles, hacía algún truco y salía arrancando. Era su modus operandi, Jacob siendo Jacob. Hoy día Jacob no va a ser más Jacob. Hoy día Jacob es Israel. Eso es lo que le está diciendo. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Porque fue persistente. Porque luchó toda la noche. Porque fue herido de una herida invalidante, pero siguió luchando a pesar del dolor. Entonces por eso, por haber luchado así, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Tú quieres vencer? Entonces tienes que dejar de no perseverar. Y tienes que aferrarte aún más a pesar del dolor y de la dificultad. Antes era Jacob el que huye, el que teme, el tramposo. Ahora era Israel el que lucha, el que enfrenta.
pasó de ser un escurridizo, un tramposo, un evasivo, a ser caracterizado por la confrontación. La bendición, porque dice, no te soltaré si no me bendices. Y muchos piensan, me va a llegar un dinerito. Me va a llegar un mejor trabajo. Me va a llegar un mejor auto. Me va a llegar una mejor casa. La bendición no era dinero. La bendición era autoridad. Porque el que tiene autoridad espiritual eventualmente verá la realidad material alinearse con esa autoridad. Y vemos después que Dios también le bendice. Y vemos también en qué terminó, pero no me quiero adelantar, pero en qué terminó su historia con su hermano Esaú. Pero primero Dios tuvo que forjar un carácter. Tuvo que enfrentarlo, tuvo que encerrarlo y forjar un carácter en Jacob para que pasara a ser Israel. Quiero que pasen los músicos y que tú te tomes un espacio para analizarte a ti mismo. ¿Cómo eres frente a la oposición? ¿Cuál es tu actitud frente a la oposición? Porque muchas veces nuestra actitud frente a la oposición es de hacerle el quite, sacarle el cuerpo, ¿cierto? Es un dicho que tenemos, sacarle el cuerpo. Evadir la oposición, evadir la confrontación. Echar mano de los recursos que la vida te ha dado y de tu forma de hacer las cosas. Pero estamos empezando un nuevo tiempo y yo veo que en el espíritu de muchos aquí están al borde de ser o sentirse descalificados, y no por pecado, no por inmoralidad, sino por cansancio, por no querer enfrentar la batalla, por estar cansado de luchar. Algunos están al borde de soltarse cuando no hay que soltarse. Es el tiempo en el que no hay que soltarse. Al borde de soltar su promesa, porque la noche ha sido muy larga. Pero hoy he venido a decirte de parte de Dios, no te sueltes. No te sueltes, hermano. No te sueltes. Aunque las cosas están difíciles en este tiempo, aunque estén pasando cosas en tu vida que son difíciles de enfrentar, o aunque hayan cosas que tú quieres que ocurran en tu vida, pero no ocurren porque se toman su tiempo, no te sueltes. No te sueltes. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? No pierdas tu confianza. Te es necesaria la paciencia. Recuerda lo que dice Corintios, golpea tu cuerpo. Ponlo en servidumbre, somételo, si quieres ganar. Aunque tengas ganas de llorar, llora, pero sigue luchando. Ruega, pero sigue luchando. Sigue tocando la puerta hasta que el juez haga justicia. Porque tu amanecer viene, y tu cambio de nombre viene, y tu bendición viene. Pero tienes que tomar una decisión radical hoy día. La misma decisión que tomó Jacob, de pelear y no rendirse, de ser persistente, de ir una vez, de ir 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y las veces que sea necesario, hasta que el ángel te cambie el nombre. Así que yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. Porque todos hoy día tenemos que meternos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que es necesario tener disposición a luchar. Tener la disposición a luchar. Somos el ejército de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Estamos puestos en esta tierra para luchar, para que Dios entre en todas las áreas de nuestra vida y para conquistar a otros para que entren en el reino. Entonces tenemos que mentalizarnos que vamos a la guerra y que en la guerra hay oposición y que tenemos que enfrentar esa oposición y no cansarnos y no desmayar y no desanimarnos. Aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque las cosas cuesten, aunque hayan cosas que no entendemos, la clave es abrazar la oposición, abrazar la actitud de lucha y seguir luchando. Ser persistente. Visualiza esa promesa de Dios. Y quiero que le digas al Señor, Señor, estoy cansado. Dile al Señor. He llorado.
Hay muchas cosas que me cuestan. Hay muchas dificultades que tengo que enfrentar. Pero hoy me pongo de pie. Hoy he decidido luchar. No voy a ser un espectador de mi vida. Voy a ser un protagonista de tu milagro. Y te declaro hoy, Señor, no te soltaré. Dígalo fuerte, no te soltaré. Aunque pasen los años, no te soltaré. Aunque todos me critiquen, mi familia me critique, no te soltaré. No te soltaré hasta que me bendigas con tu bendición. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Dile al Señor con tus palabras que no le vas a soltar, que te vas a aferrar a Él, que te vas a aferrar a Él. Porque queda mucho camino por delante, queda mucho que luchar. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer su voluntad, no nos cansemos de golpear la carne, no nos cansemos, no nos cansemos. Vamos, ponte de pie, aunque haya dolor, aunque haya dificultad. Levántate, ponte en pie y lucha, lucha. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Y hoy día te decimos que queremos seguir luchando. Porque queremos tu bendición. Queremos la bendición de ser agradables a ti, de ser aceptos, de ser hijos amados. Oh, ribala bakandara basaya kanina mayasaya. Canta el Señor. De tu mano, Oh, sí, Señor. iré donde tú vayas, Vamos, díselo con fuerza, con convicción. al valle o la montaña, caminaré seguro. Mis dudas y temores entrego yo en tus manos. Oh, si tu espíritu me guía, yo me entrego. Vamos, dile al Señor con fuerza. Tómame de la mano, mi Rey y Dios. Tómame de la mano y nada temo yo. Espíritu Santo, Espíritu, guíame. Y cantando aleluya hasta el final iré. Vamos, dile, tómame de la mano. Tómame de la mano, mi Rey y Dios. Y tómame de la mano y nada temo yo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu, guíame. Y cantando aleluya hasta el final iré. Ahora quiero que observes esto. Jacob estaba muy temeroso de lo que iba a pasar con su encuentro con Esaú. Y él estaba acostumbrado a arrancar de este tipo de situaciones, a buscar alguna triquiñuela, zafarse de la situación. Mira lo que dice Génesis 33, 1. Dice, alzando Jacob los ojos, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Él pensaba que venía una masacre, ¿eh? Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Porque sí, Dios cambia el escenario. Si tú crees, Dios cambia el escenario. Él creía que iba a pasar lo peor. Había estado haciendo muchas cosas pensando que venía algo muy malo. Pero él hizo lo que Dios
lo enfrentó a hacer y el escenario cambió al final. Así que si tú te alineas a la voluntad de Dios, si tú luchas, si tú peleas, si tú decides no soltarte, si tú decides luchar en pos de lo que Dios te ha prometido, Dios cambia ese escenario. Por eso tienes que saber que aunque queden marcas de la batalla como la cojera de Israel, el escenario puede cambiar por tu cambio de actitud. Así que de ahora en adelante vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a tener una actitud de lucha. Aunque las cosas parezcan que van mal, nosotros tenemos confianza porque tenemos un Dios todopoderoso, porque tenemos un Dios que nos respalda y nos vamos a tomar de su mano y no nos vamos a soltar. Tómame de la mano, ¡Aleluya! mi Dios. Tómame de la mano y nada temo yo. ¡Sí, Señor! Espíritu Santo, Espíritu, guíame. Y cantando aleluya.